A ver, hay una especie de ley no escrita en la geopolítica, una regla que, a lo largo de la historia, ha predicho la caída de imperios y que hoy, casi en silencio, está moldeando el futuro de las superpotencias. Es la regla que nos explica por qué el poder y la deuda simplemente no pueden coexistir para siempre. Y vamos a ver cómo se está manifestando ahora mismo frente a nuestros ojos. Todo esto, de hecho, arranca con una pregunta, una que muy poca gente se está haciendo. Cuando un poder que antes imponía su voluntad de repente empieza a sentarse a negociar con sus adversarios, ¿qué significa? ¿Es un acto de magnanimidad, de fortaleza, o es una señal de que algo fundamental, algo estructural ha cambiado? La respuesta, créanme, se encuentra en una ley de hierro de la historia. Y bueno, aquí está la regla. Así de simple, así de directa y, la verdad, brutalmente honesta. Porque al final del día, la simple aritmética siempre se impone sobre los discursos grandilocuentes. Por siglos, intentar ser imperio y deudor a la vez no ha sido un error de cálculo. Ha sido más bien el preludio de una caída. Y si miramos para atrás, la historia está, plagada de ejemplos. Desde el Imperio Romano, que devaluó su moneda hasta el colapso, pasando por la España imperial, que se ahogó en deudas mientras sus barcos traían oro. Todos, sin excepción, aprendieron por las malas que las leyes de la economía son mucho más tercas que los ejércitos. Y sin embargo, en el siglo XX, una nación creyó haber encontrado la forma de burlar este destino. Fue en el siglo XX que apareció una superpotencia que, de alguna manera, pareció encontrar la fórmula mágica, el truco del siglo para ser imperio y deudor al mismo tiempo. Y lo más increíble de todo es que por décadas le funcionó. Pero no era magia. Era una estructura de poder muy bien pensada, sostenida sobre dos pilares gigantescos. El primero, que todo el comercio mundial de energía, el recurso más vital del planeta, se hiciera en su moneda, el dólar. Y el segundo, una confianza casi religiosa del resto del mundo en que su deuda, sus bonos del tesoro, era el activo más seguro que existía. Y los beneficios de este sistema, eran algo fuera de serie, de verdad. Permitía imprimir dinero y, a cambio, recibir cosas reales: petróleo, productos manufacturados, trabajo. Le permitía gastar mucho más de lo que producía y endeudarse sin miedo a las consecuencias inmediatas. Era sin duda un privilegio histórico único. Pero, ¿qué pasa? El problema, como siempre, empieza cuando lo extraordinario se confunde con lo eterno. Ese sistema, que era una fuente de financiamiento casi infinita, empezó a usarse como un arma para sancionar, para congelar activos y para disciplinar a otros países. Y con cada sanción, con cada cuenta congelada, esa confianza religiosa empezó a quebrarse. Para el resto del mundo, el mensaje fue demoledor. El sistema ya no era un campo de juego neutral. Se había convertido en un arma política y tus activos solo eran realmente tuyos si no desafiabas al dueño del sistema. Y aquí, ojo, está el punto clave. Un poder sin límites siempre genera resistencia. Pero no es una resistencia por romanticismo ni por ideología. El mundo no se rebela, se protege por simple instinto de supervivencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy, el nacimiento de sistemas alternativos por pura y física necesidad. La primera prueba de que este sistema tiene grietas la vemos en algo muy básico, un recurso físico fundamental. Analicemos la primera escena, donde la necesidad material, la física, se impuso sobre los decretos financieros. A ver, pongamos un caso concreto sobre la mesa. Venezuela. Estados Unidos intentó literalmente borrarlo del mapa energético con sanciones durísimas. El objetivo era clarísimo, el colapso total. Pero la realidad es terca. El mundo necesita petróleo y cuando la oferta escasea, los decretos políticos pierden toda su fuerza frente a la demanda física del mercado. Y lo más curioso es que las sanciones, que en teoría debían aniquilar a esa nación, terminaron haciendo algo totalmente inesperado. La obligaron a desarrollar una especie de sistema inmunológico financiero. Aprendió a comerciar en otras monedas, a usar rutas de pago alternativas, a vender su energía, en fin, a sobrevivir sin pedir permiso. Y esa es una lección que no se olvida fácilmente. Y acá es donde la historia se pone irónica, por decirlo de alguna manera. Resulta que Estados Unidos descubrió que sus propias refinerías en la costa del Golfo están diseñadas específicamente para procesar el tipo de crudo pesado que produce Venezuela.
Sin ese crudo, su producción de diésel se ve afectada y eso impacta todo, desde los camiones de carga hasta los tractores. De repente, la realidad física de una refinería se impuso sobre la ideología política. Bueno, pasemos a la segunda escena, que es, si se quiere, todavía más crítica porque toca el segundo pilar, el pilar financiero. Aquí ya no estamos hablando de petróleo, sino de la confianza en la deuda. Y este problema, a diferencia del otro, es existencial. El tema es este. Cada año, el gobierno de Estados Unidos gasta billones, sí con B, de dólares más de lo que recauda en impuestos. Para cubrir ese hueco, emite deuda. Pero el problema ahora es que los volúmenes son tan gigantescos que necesita emitir más y más deuda solo para pagar la deuda vieja. Y la pregunta del billón de dólares es, ¿quién va a comprar todo esto? Y es aquí donde el discurso público choca de frente con la cruda realidad. En público, Washington habla de confrontar a China, de que es el gran rival estratégico. Pero en privado, necesita desesperadamente que China siga comprando sus bonos del tesoro para mantener todo el sistema a flote. La conclusión es tan simple como incómoda. No se le puede declarar la guerra al banquero. A ver, seamos claros, esto no significa que el sistema vaya a implosionar mañana mismo. Los sistemas tan grandes no se caen de un día para el otro, pero sí entran en una fase diferente, una fase mucho más lenta y a menudo más dolorosa, la fase de liquidación. A eso se le llama liquidación imperial, y es exactamente lo que suena, un proceso donde el poder se empieza a vender por partes para poder seguir respirando. Se hacen concesiones que antes eran impensables, se negocia con actores que antes eran ignorados, el lenguaje del dominio se reemplaza, poco a poco, por el de la coordinación. Y claro, cuando un imperio endeudado hasta el cuello llega a este punto, ¿qué hace? Pues recurre a la jugada más vieja del libro, la inflación. Imprimir dinero para devaluar la deuda, para que esa montaña de obligaciones, en términos reales, valga cada vez menos. El tema es que esta estrategia tiene un costo, y adivinen quién lo paga. La inflación es, básicamente, un impuesto invisible, uno por el que nadie vota. Los ahorros de la gente pierden valor, la comida y la gasolina cuestan más, es una transferencia silenciosa de riqueza desde los que no pueden protegerse hacia los que sí. Entonces, lo que estamos viendo, en resumen, es un cambio de paradigma total. El paso de un modelo donde se podía ordenar y dictar las condiciones a un nuevo modelo donde es necesario negociar, coordinar y sí, hacer concesiones. El poder de imponerse simplemente se agotó. Y aquí llegamos al fondo del asunto, al punto más importante de todo esto. Un imperio puede sobrevivir derrotas militares. Ha pasado muchas veces. Pero lo que no sobrevive es a que el resto del mundo se reorganice y aprenda que puede comerciar, invertir y funcionar perfectamente sin su permiso. Ese, y no otro, es el verdadero fin de una era. Así que la conclusión no es una de esas de película de desastres. El mundo no se va a acabar, solo se está acabando una forma muy específica de organizar el poder. Ese viejo privilegio de ser imperio y deudor a la vez se ha erosionado. La historia ya dobló la esquina. La única pregunta que realmente queda en el aire es, ¿quién se dará cuenta a tiempo para adaptarse?